Que Yahweh Elohim de Israel los continúe bendiciendo y damos inicio a nuestra enseñanza, a la segunda parte de nuestro tema titulado La Torá. Y te pedimos, amadísimo Yahweh, en el nombre de Yahshua, a través del amado Ray Jacodes, que por favor nos quites el velo, nos abras el entendimiento y quites de nosotros todo aquello que nos impida captar y percibir y recibir de tu amado Ray Jacodes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yahshua. Amén. Quedamos en la noche anterior que estuvimos viendo que los discípulos, que los judíos que salieron del cementerio de Herodes, del cementerio torácico de Herodes, estas personas que chocaban constantemente contra Yahshua. Para que usted lo entienda mejor, mire, los fariseos, los escribas, los saduceos, los cojenes mal traducidos por sacerdotes, en los tiempos de Yahshua, ellos no eran verdaderos ni cojenes, ni verdaderos rabinos, ni verdaderos escribas, sino que ellos eran ministros salidos de la escuela del rey Herodes. De la escuela de Herodes, ya que Herodes lo había matado, perseguido y matado a los verdaderos rabinos, a los verdaderos cojenes y a los verdaderos levitas. Y para que nadie supiera hacer nada acerca de su genealogía, les quemó su biblioteca judía. Entonces, para consagrarse con ellos, Herodes estableció un instituto. Y todo aquel que quisiera ser Naví, mal traducido por profeta, todo aquel que quería ser Roé, mal traducido por pastor, y todo aquel que quería ser Cohen, sacerdote, mal traducido por sacerdote, y así por el estilo, tenía que ir a la escuela de Herodes y estar allá un tiempo y recibir su título. Entonces, todas estas personas que estaban ejerciendo ministerios en los tiempos de Yahshua no eran verdaderos ministros. Y por esa razón ellos constantemente vivían chocando ¿quién? Con Yahshua. Porque la razón es que ellos desconocían totalmente el verdadero significado de ¿qué? De la Torá. A pesar de que ellos desde niños ¿qué? La leían. Ellos constantemente le decían, mira, ¿por qué Julano dijo esto? ¿Por qué Sutano dijo esto? Entonces Yahshua les decía, erráis, ignoráis las escrituras y el poder de Yahweh, el Rey Jacodes. Como este ejemplo que estuvimos viendo en Mateo 22, 41 al 46, que le dijeron a esta persona salía de estos institutos a Yahshua. Mira, ¿por qué los ancianos dicen que el Mashiach descendería de David? Allí en el libro de Mateo 22, 41 al 46. Mire, Yahshua, de antemano, Yahshua no podía descender de ningún ¿qué? De ningún ser humano caído pecador según Romanos 3:23. Si Yahshua hubiera sido descendiente del rey David, Yahshua no hubiera sido el sacrificio ¿qué? Perfecto, sino que hubiera sido un sacrificio imperfecto. Y al ser un sacrificio imperfecto, Yahshua no hubiera podido redimir a quién, a la humanidad. Por eso solamente era un cordero perfecto el que sería aceptado por Yahweh. Y para ser un cordero perfecto, un ser perfecto, tenía que ser engendrado por un ser ¿qué? Perfecto. Que por eso en el libro de Matillahu, mal traducido por Mateo 1:20, dice que el Ruach Jacodes es el padre de Yahshua. El que va a venir de la descendencia de David es el antimashiach. Ese sí va a venir de un ser caído, como ellos lo están esperando y como a ellos les gusta. Continuemos, mire, ¿y qué les dijo Yahshua? Dijo, ¿cómo así? Si David, a través del Ruach Jacodes, está llamando al Mashiach Adón, ¿cómo puede ser el Mashiach hijo de David? Y mire, y con esa respuesta dice que ellos no le volvieron a preguntar absolutamente nada a quién, a Yahweh. O sea, en pocas palabras, Yahshua los mató. Ahora, como estuvimos hablando que los falsos rabinos establecieron dos Torah oral, son satánicas, a las cuales ellos le llaman el Talmud. Quedamos en la noche anterior, ya explicamos acerca de lo que es la Torah oral, que es un libro compuesto por rabinos apóstatas, lastimosamente para un pueblo que apóstata, que se rehusaban a aceptar lo establecido por Yahweh y aún lo mismo escrito por Yahweh. Entonces, vamos a mirar algunos escritos que están escritos en su Talmud, que jamás están escritos en la Torah escrita.
porque el Talmud se le llama la Torá oral, que fue dada por rabinos, apóstatas para un pueblo apóstata. Mire lo que dice en el Erubín 21:6. Dice que cualquiera que desobedezca a su rabino debe morir y debe ser castigado en un lugar en el cual no existe, llamado ¿qué? El infierno. Mire, aún entre los falsos líderes religiosos de la nación de Israel, le metieron a su pueblo gato por liebre. Mire, les metieron el mito del infierno. Un mito sacado de una obra de teatro griega llamada la obra de Dante. Mire, le aclaro algo. Los verdaderos rabinos de Yahweh sabían que ese lugar no existe. Por la sencilla razón, mire, por cuál, dar dos sencillas razones, y esto para que usted se escuche el famoso mito del infierno, nuestra enseñanza. Mire, si Yahweh aborrece la incineración de los cuerpos, si Yahweh aborrece y condena a aquel que lo practica, ¿cómo lo va a hacer? Eso sería ¿un qué? Un hipócrita. Yahweh no es ningún pirómano. Si eso fuera así, entonces ¿por qué razón Yahweh le ocultó el infierno a Adán? Si Yahweh en su soberanía de antemano sabía que Adán lo iba a desobedecer. ¿Por qué cuando Adán desobedeció, Yahweh no le dijo, mira, me desobedeciste, hijo del diablo, te va a tirar al infierno y te va a atormentar? No, Yahweh no le dijo eso. Yahweh le dijo que con el sudor de tu frente sacarás el fruto de la tierra, porque polvo eres y polvo ¿qué? Y polvo volverás. Si Yahweh no le ocultó el infierno a Adán, es por la sencilla razón que ese lugar no existe. Así de sencillo. ¿Ah? Sigamos. Dice el rabino Noé Catán, dice que si un judío se ve tentado a hacer lo malo, dice que se vaya a una ciudad donde no lo conozcan y que lo haga ya en esas ¿qué? En esa ciudad. ¡Qué belleza! Continuemos. Dice el Baba Mesías 14a y 114b. 114a y 114b. Afirma que los no judíos, o sea, nosotros los gentiles, no somos seres humanos, sino que somos ¿qué? Animales. Mire, esto es lo que está escrito en el famoso Talmud oral. Satánico, por eso yo le llamo satánico. Mire lo que sigue diciendo en su Talmud oral. Y esto no se lo enseñan a los que se le están convirtiendo al judaísmo. No, a ellos le salen con otro cuentico. Continuemos. Mire lo que dice en su Talmud oral. En su Torah oral satánica. Oral, no escrita. Mire lo que dice en su Kirotot 6b, Berajot 58a. Dice que las mujeres que no son judías son burras, son animales. ¡Qué belleza! En el Sanedrín 58b dice que los judíos son seres divinos. Que los judíos son seres divinos y se le está permitido robar a un gentil, a una persona que no sea judía. Oiga, ¿cómo lo ve? Por eso le digo que si usted está metido en una sinagoga de esas, sálgase de esos lugares, amigo, amiga. Dedíquese a trabajar, dedíquese a su familia y dedíquese en su tiempo a leer la Torá y a orarle a Yahweh. Que donde esté usted, si Yahweh lo necesita, él va y lo busca, tranquilo, no hay ningún problema. Deje de estar andando en ritos, mitos y legalismos religiosos. Continuemos, mire lo que dice en Sanedrín 57a. Dice que golpear a un judío es golpear al Creador y hay que matarlo. Sigue, mire, el Talmud, la Torá oral satánica, ¿ya ve por qué le digo que es un libro que es satánico? Porque ese libro discrimina ¿qué? A los que no son judíos, a nosotros, y ellos violan la Torá escrita. Aborrecen el segundo mandamiento de la Torá que les dio Yahshua, que ¿cuál era? Que amarás a tu prójimo como a ¿qué? Como a tú mismo. Mire, usted está leyendo que los judíos nos aborrecen. Ahora mire, ¿usted quiere conocer una secta de estas? Una secta de estas, mire, cuando usted escuche esto, mire, aprenda a distinguir una secta judía para que usted sepa, para que ellos vean que ellos, a usted no le van a hablar del Talmud oral así, no le van a decir que usted, no, porque ellos necesitan es quitarle su ¿qué? Su plata.
Entonces, ellos a usted, mire, a usted le van a decir así, aprenda a distinguir una secta satánica donde sus líderes religiosos en voz baja, como le dicen por ahí, practican el Talmud, la Torah oral entre ellos mismos. Mire, cuando usted escuche a estos falsos líderes religiosos llamar a sus discípulos mis talmidines, que son seguidores del Talmud, de la Torah oral, no de la Torah escrita, sálgase de allí. Mire, y sacan escrituras, mire, y en sus escrituras hebreas adulteradas, llaman disque talmidines a los discípulos de Yahshua. ¿Cómo la ve usted? Que la quejilá de Yahshua y que con los talmidines de Yahshua. Eso es una mentira del diablo. Mire, en una Biblia disquebrea llamada la Kibet Hakadosh israelita, mire, esa escritura, ese libro tiene mucho veneno satánico. Y lo mismo la hora mesiánica, esa que sacan la hora mesiánica, eso también tiene mucho veneno satánico camuflado ahí. Mire, veamos dos ejemplos más de este famoso Talmud oral, o sea, la Torah oral satánica de estos falsos líderes religiosos. Mire, en la Baba Kama 103 dice que si un judío casa a su hijo o a su hija con un gentil, dice que Dios, porque los judíos se volvieron apóstatas, no tendrá piedad de él. ¿Ah? Ni siquiera dicen Yahweh, sino que dicen Dios. Ni siquiera dicen Dios, sino Dios. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Otro ejemplo, que Miriam, la madre de Yahshua, era una prostituta. Mire qué belleza ese Talmud. Por eso le digo que esa gente, si existiera al infierno, ya estaba quemando allá los que se inventaron este libro, que ya están muertos. Lastimosamente ya están muertos. Mire, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Mire, que así como la religión separa a la humanidad del verdadero creador y el verdadero salvador, así también estos falsos líderes religiosos con su Talmud separan a los verdaderos judíos de Yahweh. ¿Lo escuchó? Que así como la religión separa a la humanidad del verdadero creador y salvador, así también el Talmud separa a los verdaderos judíos ¿de quién? De Yahweh. ¿Ah? Eso es lo que hace el Talmud. Hacer que un pueblo se aparte del verdadero creador. Y pues si no mencionan a Yahweh, ¿cómo van a mencionar a Yahshua? Al haber aclarado aquí algunas cositas del Talmud, por no decir cosotas, veamos dizque el nivel 5 de la interpretación de la Torah que del tema anterior es que continúa este, ¿no? Veamos dizque el nivel 5 de la interpretación de la Torah, entre comillas. Porque como estuvimos viendo anteriormente, hay 5 caminos interpretativos para que según entre estos herejes se pueda interpretar la Torah. Y que si usted no lleva estos 5 niveles, no los tiene pendientes, usted no puede interpretar la Torah. Porque como dije anteriormente, ellos desecharon al maestro de la Torah en el antiguo pacto, Nehemías 9:20, al Roy HaKodesh. Y desecharon al maestro de la Torah en el nuevo pacto, en 1 Corintios 2:6, al verso 15, al amado Roy HaKodesh. Entonces, como desecharon al Roy HaKodesh, obvio que tenían que darle una mala interpretación a ¿qué? A la Torah escrita, la cual adulteraron por su Torah oral satánica, a la cual le pusieron el nombre que el Talmud. Continuemos. El quinto nivel de la interpretación entre comillas de la Torah, por eso le digo entre comillas, la letra Samei. La letra Samei, que es la inicial de la palabra Sod, que significa secreto. Pues este camino de entendimiento es un camino esotérico y es un camino místico. Y entre comillas dice que encierra los grandes secretos del creador y de la creación del Olal, o sea, del mundo, según los rabinos, vuelvo y le digo. Mire, y esto es falso. Ya primeramente Yahweh condena ¿qué? El misticismo y el exoterismo. Ve usted, si usted ha venido analizando, usted verá cómo estos herejes no tienen en cuenta absolutamente a Yahweh, ni a Yahshua, ni al Roy HaKodesh para nada.
Si el Roy Hakodes es el encargado de revelar los secretos de la Torá, como le decía. Miren, la revelación no está ni en el Talmud, no está ni en la Cabala, no está ni en el Zohar judío. Que cuando estudiemos el libro de Ezequiel capítulo 1, verso 1, ahí hablaremos de la famosa Cabala, porque ahí fue donde nació la Cabala. Y el Talmud oral si el Talmud oral es satánico, mire, la Cabala es más satánica todavía. Y la Cabala nació fue en Ezequiel 1:1, que como ahí mismo lo enseña todo ese capítulo que si el Creador lo permite vamos a dar esa enseñanza, que ahí enseña que es el Ruach HaKodesh que viene al Cojén de Yahweh, y no el Cojén de Yahweh que va al Chamayín, al cielo. Entonces, como ellos por su idolatría, por su paganismo, por su inmundicia, Yahweh nunca les volvió a hablar, entonces como ellos vieron que Yahweh vino a Ezequiel, entonces ellos ¿qué hicieron? No, que ahora como Yahweh no viene a nosotros, entonces nosotros vamos a ir vamos a ir a él. Y ahí se nace la Cabala, que eso sí es satánico, y lo animo a que se escuche la enseñanza. Continuemos. Mire, la revelación de Yahweh no está ni en el Talmud, ni en la Cabala, ni en el Zohar. La revelación de Yahweh está en el amado Ruach HaKodesh. Ni en la Torah tampoco está. Porque es el Ruach HaKodesh el que revela que la Torah. Léalo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6, título. La revelación de Yahweh es a través de ¿quién? Del Ruach HaKodesh de Yahweh. Primera de Corintios 2, 6 al 15. Ahí no dice que la revelación de Yahweh es a través de la Torá, ni del Talmud, ni mucho menos del Zohar o de la Cabala. Eso es falso. Esto mismo se le tira por el piso todo esto, que todo es una gran todo es una gran herejía, todo es una gran mentira. Mire, después de la partida de Moshe, no antes, entre comillas los sabios, que se inventaron el Talmud, o sea, la Torá oral satánica, fue después de la muerte de Moshe que se inventaron el Talmud. Porque si estos personas le hubieran salido a Moshe con su Talmud, con su Zohar o con su Cabala, mire, Yahweh los mata a través de Moshe. ¿Y sabe cómo lo hubiera matado? A pedreadas, para que aprendieran a ser más serios. Pero lastimosamente, después de la partida de Moshe, los sabios no de generación en generación, no, sino de generación en generación, comenzaron a interpretar la Torá escrita, no mediante el Ruach HaKodesh, en Nehemías 9:20, el maestro en el antiguo pacto, sino mediante las 13 reglas interpretativas según los sabios. Si de por sí el número 13 simboliza rebelión, significa rebelión, ahí tiene. ¿Ah? Mire esta gran mentira. Mire esta gran mentirota, pues, que dijeron que para acolitar su herejía. Mire lo que dijeron. Dice que Yahweh le enseñó a Moshe. Eso es lo que ellos le están transmitiendo a ¿quién? Al pueblo. Están diciendo que Yahweh le enseñó a Moshe. Dice que el Talmud oral. Y como usted está viendo, eso es falso, porque Yahweh todo lo que le dio a Moshe se lo dio por escrito y se lo dio a través de ¿quién? Del Ruach HaKodesh, y nunca le dijo nada ¿qué? Al oído. Mire, esto que sigue sí que es peor, ¿oyó? Dicen estos dique sabios, mire, estos entre comillas disque sabios, que estas reglas fijas de interpretación de la Torah no están sujetas a distintas opiniones que posibles personas que quisieran entender la Torá o los pasures de la Torá o de alguna otra forma, sino que cada interpretación estaba sometida a una severa verificación por parte de todos los sabios rabinos apóstatas. Por esta es otra de las razones que mataron a Yahshua. Porque según ellos, Yahshua no los consultaba primero a ellos para Yahshua ir a enseñarles la Torá ¿a quién? La revelación de la Torá ¿a quién? Al pueblo. Porque usted no lo sabía, Yahshua les iba a revelar el significado de la Torá. Léalo. Mire, Juan 7:15 al 16. ¿Qué dicen? Dice,
Y dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Mire, ¿usted sabe lo que está diciendo esa palabrita? Que cómo sabía Yahshua letra sin haber estudiado. ¿Ah? ¿Por qué dijeron eso que sin haber estudiado? Mire, sencillo. ¿Dónde no estudió Yahshua? En los dos cementerios heródicos, búrricos, rabínicos de Herodes que existían en aquella época, llamados el Akiva y el Gilés. El Akiva y el Hillel, ambos legalistas. ¿Ah? La revelación y la doctrina de Yahshua venía del mismo Chamayín, del mismo ¿qué? Cielo, para que lo entienda. Y mire, los fariseos reconocían que Yahshua era un verdadero rabino. De tal manera que ellos quedaban asombrados ¿de qué? De su doctrina. No le dijo Nicodemo en Juan 3.2, en 3.2, en Juan 3.2 Nicodemo no fue a Yahshua de noche. ¿Y qué fue lo que le dijo Nicodemo primero? Que rabí. Mire, lo estaba reconociendo como un verdadero rabino. Dice, sabemos que has venido como maestro. Sabemos que has venido como maestro de Yahweh. Dice, porque nadie puede hacer las señales, o sea, los milagros que tú haces, si Yahweh no está con quién, con él. Mire, ellos mismos reconocían que Yahshua era un rabino de la Torá, el verdadero rabino. Y Yahshua jamás estudió en ningún cementerio rabínico, búrrico, heródico. Porque su doctrina, su revelación venía ¿de dónde? Del mismo Chamayín, del mismo cielo, y se la revelaba ¿a quién? El amado Roy Jacobes. ¿No lo leyó usted en Lucas 4:1 y verso 18? Mire, las leyes o las normas que establecieron estos rabinos apóstatas, aún entre ellos mismos, tenían diferentes opiniones. Mire, de lo que ellos decían, entre ellos mismos se contradecían. Entre los mismos rabinos no se ponían de acuerdo entre de su herejía. Entonces, por esa razón, esas diferentes opiniones que habían entre ellos acerca de su Talmud, dice que eran sometidas a votación. ¿Dónde? En el Sanedrín. O sea, entre la Suprema Corte Rabínica Apóstata de aquella época. Ellos decían, ¿cuál opinión les gusta al Sanedrín y cuál opinión no les gusta al Sanedrín? ¿Cómo la ve usted? ¿Usted está viendo, ve la razón por qué mataron a Yahshua? Porque al Sanedrín y a los ancianos, a los falsos cojenes, a los falsos escribas, falsos rabinos y fariseos, no les gustaba las opiniones de Yahshua, ya que Yahshua los condenaba y no se les acomodaba. Sigamos, mire, a raíz de tanta contradicción entre los mismos rabinos apóstatas acerca de su Talmud, la Suprema Corte crea la halajá, o sea, la ley de acuerdo con la opinión de la mayoría de votación. O sea, si usted va y le da una revelación a un judío, el judío se va para el Sanedrín. Y allá cogen y dicen, uy, vamos, ve lo que él me dijo esta revelación de... Un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Vea, señores judíos, en el libro de Génesis 1 al 5, ahí no está hablando de ninguna luz natural. Ahí está hablando de la victoria anticipada de Yahshua sobre Satanás. Ay, ¿cómo así? Entonces se van corriendo para la Suprema Corte. Mire, paren a los testigos de Jehová cuando usted le muestra por las escrituras que están errados. Se van corriendo ¿para dónde? Para donde su pastorcito. Y se le manda otro que sabe más Torah. Y usted vuelve y lo saca corriendo y le manda otro hasta que se viene ya todo el concilio encima. Así mismo hacen estos judíos con el Talmud. ¿Cómo la ve? Mire, escuche, mira, si nos gusta lo que nos dice, lo aprobamos. Si no nos gusta, lo prohibimos entre el pueblo. En pocas palabras, lo que diga el concilio religioso, eso es. En pocas palabras, ¿está de acuerdo con nuestra doctrina, con nuestro Talmud? Lo aceptamos. ¿Está en contra de nuestro Talmud? No lo reconocemos y no lo validamos.
y no lo dejamos predicar. Y si usted predica, lo matamos. Así se la pintaron a Yashua. Las enseñanzas de estos rabinos, entre comillas, sabios apóstatas de las generaciones precedentes tenían y tienen el primer lugar. En pocas palabras, lo que ellos digan, eso es. Y ahí donde usted contravino un rabino, se muere. Además, estos ancianos les enseñaban nuevas leyes rabínicas y eran decretadas nuevas, ¿qué? Legislaciones, perdón. Y así ocurrió en la generación de los Anshekeneseja Gedulá, o sea, los 120 sabios de la gran asamblea que judía religiosa. En cuanto al tema del Talmud o la Torah oral satánica. ¿Y esto fue a dónde? En el siglo IV. Mire, son los falsos líderes religiosos talmúdicos de la nación de Israel los causantes de esta gran apostasía contra Yahweh, contra Yahshua, contra el Ruach HaKodesh y contra la misma escritura, contra la misma Torah escrita. En sí, el Talmud, o sea, la Torah oral satánica, ya vimos que es un conjunto de libros creado por los rabinos apóstatas que cuestionan a Yahweh, que cuestionan a Yahshua y cuestionan su Torah escrita desde todo punto de vista. En pocas palabras, mire, ellos cuestionan lo que Yahweh hizo y lo que Yahweh no hizo. Y peor aún, ellos dicen, ¿no?, que sin el Talmud, o sea, la Torah oral de los sabios creada por rabinos apóstatas, absolutamente nadie puede entender la Torah escrita. ¿Cómo la ve? ¿Y usted sabe cómo le llaman ellos a su Talmud oral satánico? Que esto no te lo van a decir en internet, YouTube, ninguno de esos falsos líderes que tú ves en la televisión, predicando acerca de Yahshua, de la Kehilá, y que juegue, como dicen por ahí. ¿Sabe cómo le llaman a su Talmud oral satánico? Que es que la revelación de los sabios, no del Ruach HaKodesh, sino que la revelación de los rabinos sabios, no del Ruach HaKodesh. No solo el Talmud les revela la Torah oral escrita, sino que les habla de las otras enseñanzas que le dejaron los sabios posteriores a ellos. Oiga, ellos van a demar en ¿qué? En peor. En aquella época habían dos grandes centros de Talmud en la nación de Israel, imagínense. El primero, el Talmud de Babilonia, que ese sí es más satánico que mejor dicho. Y el segundo, el Talmud de Israel. Que como usted lo está viendo, escribieron dos Talmudes, o sea, dos Torah orales satánicas, que son, ya vimos, que son doctrinas de fariseos rabínicos, inspiradas y reveladas por el mismo ¿quién? Satán. ¿A quién? A la inconvertida nación de ¿qué? De Israel y a la tribu de Judá. ¿Ah? Mire, el primer Talmud de Israel es conocido como el Talmud, o sea, la Torah oral satánica de Occidente, porque la nación de Israel estaba al oeste de ¿qué? De Babilonia. Y este libro lo escribió el rabino, entre comillas, apóstata, el rabino Loyanán, o sea, Yohanan, hijo del rabí Isaac Nafia. Y lo escribió él con su cuñado rabí Shimon Ben Laquis. En el año 395 se terminó de escribir este Talmud del occidente. Y el segundo Talmud, o sea, la segunda Torah oral satánica, la de Babilonia, que es más satánica que la de Israel, por si no sabía. Porque en este libro, mire lo que dice, en este Talmud dice que si un fariseo, dice que un fariseo puede matar al que se le dé la gana. Ay, qué belleza. A este Talmud le llaman el Talmud del razonamiento. Y lo escribió el rabino Ra'ashi al final de sus días. Menos mal ya se murió. Y lo terminaron cerca del año 500 por Marbat Rab Ashi, su hijo, y Rabina, su alumno. Los rabinos del Talmud, de la Torah oral satánica o babilónica, establecieron, mire, en ese Talmud,
la violación de los niños como algo normal entre ellos. Que igual entre ellos era normal la perversión sexual. Dejémoslo aquí, ni para qué seguimos hablando más de este libro que satánico. Mire, si la Torá diera vida eterna o salvara según los falsos rabinos, los salidos de la escuela de Herodes, entonces mire, ¿cómo Yahshua, si la Torá diera vida eterna según los judíos, entonces, ¿cómo Yahshua en el libro de Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 5, verso 39, les dice Yahshua a estos falsos líderes religiosos? Mire lo que les dice: escudriñad las escrituras, dice, porque a vosotros, ¿a quiénes? A los falsos líderes religiosos, dice, os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el verso 40, ¿qué dice? Y no queréis venir a mí para tener vida, ¿qué? Vida eterna. Mire, de antemano Yahshua está aclarando que los falsos líderes religiosos jamás lo iban a aceptar a él como ¿qué? Como su Adón y Salvador. Entonces, como ellos no iban a aceptar a Yahshua, y como ellos eran los caciques del templo, ellos no iban a permitir que el pueblo tampoco ¿qué? Lo aceptaran. Mire, es una cosa es usted perderse y otra cosa usted arrastrarse mucha gente a que se pierdan. Eso es un pecado más grande todavía. ¿Qué dijo Yahshua en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? La vida, no la Torá. ¿Qué dijo Yahshua en Juan 6:47? Mire lo que dice: de cierto te digo que el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Él no dice el que cree en la Torá. Porque como le repito, la Torá es un libro, un ser muerto, sin vida y sin sentimientos, que no, ni sana, ni salva, ni le puede dar vida eterna a quién, a nadie. Porque como lo vimos anteriormente, que la Torá solamente habla de quién, de Yahshua. Aún mismo Moshe hablaba de quién, de Yahshua. Mire, si la Torá diera vida eterna, según los judíos, entonces ¿para qué Yahweh se tomaría semejante molestia de enviar a su hijo a redimir a la nación de Israel y sufrir semejante martirio? ¿Ah? Eso sería algo ¿qué? Algo ilógico y sin ninguna razón de qué, de ser, sin ningún sentido. Ya que Yahshua vino fue a complementar la Torá, a cumplir lo que absolutamente ningún ser humano pudo cumplir. Por eso es que Yahshua es el cumplimiento de la Torá. La Torá era un símbolo de Yahshua. A Yahshua se le llama la Torá viviente de quién, de Yahweh, o sea, la palabra viviente en acción de quién, de Yahweh. Así de sencillo. Mire, la Torá ni sana, ni salva, ni liberta absolutamente a nadie. No es que es un libro, vuelvo y le repito, una cosa sin vida y sin qué, y sin sentimientos. Si usted no la carga y la abre, ella solita no se va a cargar ni se va a abrir, ni le va a hablar a usted. ¿Ah? Mientras que una persona sí lo puede hacer. Mire, ¿qué dice Juan 8:36? ¿Ah? Que así, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente ¿quién? Libre. Lo está leyendo, ¿no? Si Yahshua nos liberta, seremos ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Y qué dice el Salmo 107, verso 9? Dice que Yahweh envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ¿qué? De su ruina. Eso es el obrar de una persona, no de un libro. Mire, de la Torá no corre ríos de agua viva. Y el que digas que sí, que de la Torá corren ríos de agua viva, mire, no solo está contradiciendo al mismo Yahweh y al mismo Yahshua, sino que la misma escritura. Léalo. ¿Qué dice Juan 7:37 al 39? Yahshua lo dijo. Que el que tenga sed venga a mí ¿qué? Y beba. Y el verso 38 dice que el que cree en mí, como dice la escritura, el que cree en mí, como dice la escritura, dice, de su interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva. Verso 39. Esto dijo Yahshua del Ruach HaKodesh que habían de recibir los que creyesen en ¿quién? En él, en Yahshua. Pues aún no había venido el Ruach HaKodesh por la sencilla razón de que Yahshua no había ¿qué? Muerto y resucitado. ¿Ah? Usted lo acabó de leer y se lo acabé de leer.
Yahshua con esto se les tira por el piso a los falsos rabinos, a los falsos fariseos y a los falsos escribas que creían y creen que en la Torah está su ¿qué? Su salvación y está la ¿qué? La vida eterna. La salvación y la vida eterna está en una persona llamada Yahshua, no en un libro llamado ¿qué? Torah, que de antemano le digo que la Torah actualmente ya están como las falseritas, readulterado por falsos rabinos y falsos escribas, por si usted no lo sabía. ¿Ah? Por eso Yahshua les dice en el libro de Yohanan, en el verso 40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis quien vida. ¿Por qué no iban a Yahshua? Dice, por el orgullo. Mire, es que un orgulloso sí, un orgulloso es como el mismo Satán dentro de esa persona, que no quería reconocer, mire, porque primero ya estaban viejos, Aná y Caifás eran viejos, religiosos viejos, y ellos les daba ya pena pararse ante el pueblo y decirle que, ay, mire, nosotros quisimos hacer todo por ustedes de todo corazón, les predicamos lo que me enseñaron, lo que nosotros aprendimos, les pedimos perdón, pero Yahshua es el verdadero rabino, el verdadero maestro, escúchele a él. ¡Ja! ¿Usted cree que estos hijos del diablo iban a hacer eso? ¿Ah? Por esa razón fue que mandaron a matar a Yahshua, porque Yahshua les iba a dañar su ¿qué? Su negocio, según ellos. Mire, los rabinos, los fariseos y estas personas y estos escribas de la tribu de Judá entraron ellos mismos en maldición. Primeramente por rechazar ¿qué? La salvación que les envió Yahweh. Y segundos, por rechazar la vida eterna que era ¿quién? Yahshua. Y lo tercero, por ocultarles el verdadero nombre de Yahweh y de Yahshua aún entre su misma ¿qué? Entre su misma nación. Porque fueron estos falsos líderes religiosos de la tribu de Judá los que le cambiaron el nombre de Yahshua por Yeshua. Que Yeshua significa que sea borrado su nombre y maldito para siempre. Eso significa el nombre Yeshua. Mientras que Yahshua significa Yahweh salva. Ve, uy, qué diferencia. Y ellos cambiaron el nombre de Yahshua a propósito, porque ellos no quisieron ni creer en él. Por la sencilla razón de que ellos le tenían envidia a Yahshua. No solo por la revelación que el Ruach HaKodesh le daba a través de él, sino por los milagros que el Ruach HaKodesh hacía a través de él. ¿Ah? Y lo peor, Yahshua los condenaba, Yahshua no se les acomodaba. Y todos eran de la tribu de Judá, por si usted no lo sabía. Fueron y son los falsos ministros, o sea, los falsos líderes religiosos de la nación de Israel, los que adulteraron la Torah escrita hebrea por sus doctrinas satánicas. Mire, léase el libro de Ezequiel capítulo 22, verso 6, mire. Yahweh los está condenando. Libro de Ezequiel 22, verso 6, mire lo que dice. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre, mire, asesinos. Como tenían poder, mandaban a matar a todo aquel que no estaba de acuerdo con quién, con ellos. ¿Ah? Miqueas capítulo 3, verso 11, mire lo que dice. Sus jefes juzgan por cohecho y sus cojenes mal traducidos por sacerdotes, dice, ellos enseñan por plata, por precio, o sea, venden las enseñanzas. Mire, le dicen mentira a la gente para quitarle su plata, así de sencillo. Y mire lo que sigue diciendo, y sus navíes mal traducidos por profeta, mire lo que Yahweh está diciendo que significa la palabra profeta. Adivinan, mire, adivinan por dinero. Y lo peor de todo, mire lo que dice, y se apoyan en Yahweh diciendo, ¿no está Yahweh entre nosotros? ¿Entre quién? Entre la nación de Israel. Y por como está Yahweh entre nosotros, como Yahweh está entre nosotros, porque Él dijo que iba a estar con nosotros para siempre, por esa razón no vendrá mal sobre nosotros. Entonces nosotros podemos seguir, ¿qué? Matando al que no estoy de acuerdo con nosotros, podemos juzgar por dinero, podemos predicar por dinero, podemos adivinar por dinero, y Yahweh nos respalda. Vea lo que dice el 3.12.
con respecto a esto, que eso es lo que está diciendo el verso 11. Y en el verso 12 Yahweh los baja de la ¿qué? De la nube, y mire lo que les dice. Les dice Yahweh, dice, por tanto, a causa de vosotros, o sea, de sus falsos ministros y líderes religiosos, dice, Sión será arada, o sea, será arrasada como ¿qué? Como campo. Y Jerusalén, porque no es Jerusalén, sino Jerusalén, dice, vendrá a ser montones de ¿qué? De ruina. Y el monte de la casa de la casa como cumbres de ¿qué? De bosques. Mire, ahí usted está viendo que Yahweh, mire, ahí usted está viendo que Yahweh acusa a los falsos dirigentes de la nación de Israel. Y que el juicio que le vendrá a la nación de Israel es por causa de estos ¿qué? De estos apóstatas. Mire, en la gran tribulación, toda la nación de Israel va a entrar a la gran tribulación. ¿Sabe por qué razón? Por sus falsos ministros, por sus falsos líderes religiosos, que vienen ocupando desde hace 300 años, usurpando a los verdaderos rabinos, cojenes y nabís que existían en aquella época. Porque hoy en día está abolido el ministerio de Aarón. Efesios 4:11, porque Yahshua es el verdadero cojén agadol. Están abolidos los sacrificios de animales. Están abolidos los diezmos porque no hay templo, casa de los judíos. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Mire, así de sencillo. Y está abolido el ministerio de los levitas porque nadie sabe quién es levita, porque cuando el señor Herodes estaba matando todos los rabinos, cojenes y levitas, muchos salieron ¿qué? Corriendo y se perdieron, pues están perdidos ¿dónde? En el mundo. Y solamente cuando venga Yahshua, él los va a recoger y él va a decir, mire, este es aronita, este es descendiente de Leví, y este es descendiente de los verdaderos rabinos, porque es Yahshua el único que los conocen. Ningún ser humano sabe quién es rabino, ni quién es aronita, ni nada de eso. ¿Ah? El juicio que le vendrá a la nación de Israel es por causa de sus falsos líderes religiosos apóstatas, porque actualmente la gente de Israel está aferrada a su Talmud, a su Torah oral satánica. Mire lo que dice Sofonías 3:4. Mire, sus navíes son livianos. Cuando dice son livianos es que yo no le... Así vea que la gente está en su inmundicia, ellos se le van a acomodar. Dice, hombres prevaricadores, sus cojenes contaminaron el santuario y falsearon, o sea, adulteraron la Torá. Mire, y lo dijo el mismo Yahweh y no lo está diciendo, y no lo estoy diciendo yo. Yo solamente estoy leyendo algo que está ¿qué? Que está escrito. Ahora, miremos esta revelación con respecto a la Torá, para que usted se la sepa, mi amado y mi amada. Mire, lea el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 2, que tiene un título, que dice la venida del Ruach HaKodesh. Mire, el título, la venida del Ruach HaKodesh. Mire, Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Shavuot, no Pentecostés. Mire, Shavuot nació en la nación de Israel, con la venida del Ruach HaKodesh sobre los discípulos de Yahshua. Y Pentecostés, la doctrina en disque del fuego, nació en Estados Unidos. Y esta doctrina satánica se extendió a África y se extendió acá a ¿dónde? A Latinoamérica. Ahí tiene la raíz y el origen de donde nació Pentecostés, en Estados Unidos. Y es una doctrina satánica. Mientras que Shavuot es la segunda fiesta más importante que se celebraba ¿dónde? En la nación de Israel, y se tenía que celebrar ¿dónde? En la nación de Israel. ¿Ah? Y se tenían que reunir en Israel, en la segunda fiesta más importante de todos los judíos. Ellos, los que estaban dispersos por todo el mundo, tenían que reunirse ahí en ese lugar. Ya que Shavuot, mire, entre los judíos tienen esto claro.
Shavuot significaba la entrega de la Torá a la nación de Israel allá en el monte de ¿qué? De Har Sinaí, que le aclaro. ¿Qué significa Har Sinaí? Mire, el monte, el lugar del odio y el lugar de la ¿qué? De la discordia. Porque si usted ve el tema anterior, fue en ese lugar donde la nación de Israel rompe toda relación con ¿quién? Con Yahweh. Por ellos agarrasen a adorar el ¿qué? El becerro del oro, el becerro de oro. O sea, por ellos agarrasen a adorar un falso salvador y un falso libertador. ¿Ah? Por estar adorando actualmente ¿a quién? A Yeshua y no a Yahshua. Mire, vimos que Yahweh le dio a Moshe la Torá ya en el monte de Har Sinaí, en el libro de Éxodo capítulo 31, 18. Y vimos que el dedo de Yahweh es el mismo Ruach HaKodesh. Mire, ¿y qué representaba esto? Mire, el Ruach HaKodesh entregándole la Torá a la nación de Israel. Mire, esto representaba una boda. La Torá, como lo vengo diciendo, era un símbolo de Yahshua. Y se la dio Yahweh a la nación de Israel a través de ¿quién? Del Ruach HaKodesh. ¿Que se la dio a quién? A Moshe. Mire, la novia, la nación de Israel, ella cuando estaba en el desierto, Yahweh la estaba ¿qué? Preparando para que ella se encontrara con el novio ¿dónde? En el monte de Har Sinaí, en el lugar del odio y lugar de la discordia. Porque como le repito, fue en ese lugar que se cancelaría la ¿qué? La boda. Ya que en el monte de Har Sinaí ella recibiría la ¿qué? La Torá de Yahweh a través de ¿quién? Del amado Ruach HaKodesh. Cuando el padre manda a preparar la novia por medio de Moshe, que era símbolo de ¿quién? De Yahshua. Porque fue él el que la sacó ¿de dónde? De Egipto, del mundo. Donde ella estaba ¿qué? Amañada. Y donde ella no se quería ¿qué? Salir de ahí. Antes cuando andaban por el desierto, ay, ¿quién nos volviera a Egipto? ¿Ah? Ay, anhelamos la olla, la comida, la carne egipcia. Ay, ¿para qué nos sacó de Egipto? ¿Ah? Pero dice la escritura que a la primera subida de Moshe al Padre, mire, vea esa revelación tan grande, dice, pero a la primera subida de Moshe al Padre, dice que la nación de Israel, a la ausencia de Moshe entre ellos, o en pocas palabras, a la ausencia de Yahshua entre la nación de Israel, dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 32, verso 1 al 8, que la novia cae en adulterio y se entrega a la inmoralidad sexual y espiritual y a la idolatría ¿con quién? Con el becerro de oro, que vuelvo y lo repito, que simboliza un falso libertador y un falso salvador. Y dice que al ver el padre del novio esto, que estaba haciendo la exnovia de su hijo, que estaba entregada a la ¿qué? A la idolatría y al paganismo, inmediatamente el padre ¿qué hace? Cancela la boda por causa de ¿quién? De la adúltera. Y el intermediario Moshe dice que rompe el contrato matrimonial ¿con quién? Con ella. Léalo, Éxodo 32, 19. ¿Y por qué Moshe rompió el contrato matrimonial con ella? Pues sencillo, por adúltera y ¿por qué? Por idólatra. Mire, Moshe sintió un celo religioso y dijo, no les voy a dar la Torá por idólatras y paganos. ¿Y qué hizo? Y las quebró. ¿Y no se las quiso qué? ¿No se las quiso dar? Mire, todo en la escritura tiene su revelación, mire. Y el Ruach HaKodesh se lo revela. Mire, lo que hizo Moshe, esto mismo lo hicieron los falsos líderes religiosos de la nación de Israel con nosotros los gentiles. Porque Yahweh en el libro de Yexayá, mal traducido por Isaías, capítulo 60, verso 1 al 3, que tiene un título que dice que la futura gloria de ¿quién? De Sión, o sea, de la nación de Israel. En Isaías 61, 60 verso 1 le dice Yahshua, dice, levántate y resplandece a la nación de Israel. Dice, porque ha venido tu luz, ha venido tu ¿qué? Tu salvación. ¿Y quién es la luz de Yahweh? Juan 8:12, el mismo Yahshua. Mire, les vino la luz y mire lo que dice, y la gloria de Yahweh, ¿quién es la gloria de Yahweh? El mismísimo Ruach HaKodesh, dice, ha nacido sobre ti, o sea, ha venido sobre ti, ¿sobre quién? La nación de Israel. Mire, vino Yahshua
lo mataron. Vino el Rey Jacob en Hechos capítulo 2, verso 1, que fue enviado para los discípulos de Yahshua y para todos los que creyeran en ¿quién? En Yahshua, como lo vimos anteriormente en el tema anterior. Que el Rey Jacob es solamente para los discípulos de Yahshua, no para los enemigos de ¿quién? De Yahshua. Sigamos. Isaías 62, verso 2, dice: porque aquí tinieblas cubrían y dominaban la tierra, o sea, a la nación de Israel. Y oscuridad y tinieblas ¿a quién? A las naciones. ¿Vio? Tanto la nación de Israel como la humanidad nos encontrábamos en tinieblas sin quién, sin Yahshua, la luz de Yahweh. Y lo está diciendo la escritura, no me lo estoy inventando yo. Y mire lo que dice: mas sobre ti, o sea, sobre la nación de Israel, dice que amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su ¿qué? Su gloria. O sea, el Ruach Jacob se manifestaría a través de ¿quién? De la nación de Israel. Mire, el verso clave, Isaías 60, verso 3, dice: y andarán las naciones a tu luz. ¿A tu qué? A tu luz, Juan 8:12, a la luz de Yahshua. Dice: y los reyes al resplandor de tu ¿qué? De tu nacimiento. O sea, ahí está hablando de gente regenerada por el Ruach Jacob. Que los reyes de la tierra anhelarían ¿qué? Anhelarían conocer al Elohim de la nación de Israel, pero el verdadero, ¿no? Mire, ¿qué quiero decirle con esto? Mire, que así como Yahweh les enviaba su luz, Juan 8:12, a Yahshua, y su gloria, el amado Ruach Jacob, a la nación de Israel, porque ellos se encontraban ¿en qué? En tinieblas por causa del señor Adán. Entonces, mire, Yahweh les enviaba su luz, su salvación y su Ruach Jacob, su poder, exclusivo para la nación de Israel. Y ellos tenían que llevarle ¿qué? Tanto la luz como el poder de Yahweh, ¿a quién? A nosotros los gentiles, que por sí ya nos encontrábamos ¿en qué? En tinieblas, sin luz y mucho menos sin ¿qué? Sin Ruach Jacob. Entonces, mire, y ellos como Moshe, ¿qué hicieron? No lo hicieron. De la nación de Israel tenía que salir la salvación de Yahweh para todas las ¿qué? Para todas las naciones. O sea, ellos tenían que traernos ¿a quién? A Yahshua. Pero al ver estos falsos líderes religiosos, a las naciones entregadas al paganismo y a la idolatría, ¿y ellos qué? Ellos se negaron a hacerlo. Y en vez de traernos la luz de Yahweh, nos acabaron de llenar de más tinieblas, de las que ya nosotros ¿qué? Teníamos encima. De Israel no salió la vida, Yahshua. De Israel salió fue la muerte ¿qué? Espiritual hacia todas las ¿qué? Las naciones hasta el día de hoy. Fue de Israel que salió la gran mentira religiosa a través de los enemigos de ¿quién? De Yahweh y de Yahshua. A través de los falsos líderes religiosos de la nación de Israel. Porque por si usted no lo sabía, fueron 72 rabinos samaritanos los que tradujeron la Torá, la convirtieron en una Biblia, en la Biblia de Alejandría. Y ocultando en ese libro el verdadero nombre de quién, de Yahweh y de quién, y de Yahshua. Por eso ya en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 2, Shavuot significaba, mire, a Yahweh dándole la Torá viviente, o sea, a Yahshua, ya no a la nación de Israel. Shavuot, que significa la venida del Ruach Jacob, no para la mujer adúltera corrompida, absolutamente jamás, para ella ya no es. Sino que Shavuot ahora es para los discípulos, para los que creían y creen en ¿quién? En Yahshua. Para ellos es Shavuot, para nadie más. Shavuot, el Ruach Jacob, no es para la mujer adúltera corrompida, para la Jerusalén actual, no, porque ellos niegan, miren, no quieren mencionar a Yahweh, niegan a Yahshua y menos conocen quién es el Ruach Jacob. Para ellos no es la promesa ya del Padre,
La promesa del Padre, como usted lo vio en el libro de Hechos, desde el capítulo 1, es para los discípulos, para las personas que creían, que creen y creerán en quién, en Yahshua, para absolutamente nadie más. La promesa del Padre, le repito, a través de Yahshua era y es para sus discípulos, para los que creen en Él y no para aquellos que lo niegan, que se niegan y lo niegan a creer en quién, en Yahshua. Por eso le decía que Shavuot es el Ruach HaKodesh trayendo la Torah viviente de Yahweh, que es el mismo Yahshua, viniendo a vivir entre aquellos que creen en Él. ¿O usted qué opina del libro de Juan 14, 23? Dice, lea el libro de Juan capítulo 14, 23. Vea lo que dice. Y lo dice Yahshua, no lo dice Don Héctor. Mire, respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, dice, y mi Padre lo amará. Y mire lo que dice, y vendremos a Él y haremos morada ¿con quién? Con Él. ¿A través de quién? Pues a través del amado Ruach HaKodesh. Shavuot significa la Torah viviente de Yahweh, que es el mismo Yahshua viniendo a vivir entre quién, entre los que lo aman a Él. La promesa de Shavuot, de la venida del Ruach HaKodesh, es una promesa para los discípulos de Yahshua, no para los enemigos de quién, de Yahshua, no para los enemigos de Yahshua. Los falsos líderes religiosos son enemigos de Yahshua, porque ellos no le quieren dar el verdadero nombre a su mismo pueblo. Y los que están diciendo que son de Yahshua andan en ritos, mitos y celebrando fiestas, o sea que son religiosos camuflados, que se aprovechan del nombre de Yahshua para hacer mercadería de Él, pero no son de Él. ¿Cómo la ve? Por esta razón, mire, este es uno de los propósitos de la gran tribulación. Mire, el propósito de la gran tribulación es que Yahweh tratará con aquellos que se rehúsan a aceptar a Yahshua, como el Hijo y como el enviado de Yahshua. Ese es el propósito de la gran tribulación, por si usted no lo sabía. Por eso en la gran tribulación muchos se saldrán de las sectas judías y a muchos matará el antimachía. Y a los que matará son aquellas personas que han perdido todas sus vidas guardando ritos, mitos y legalismos religiosos. ¿Ah? Estos son los que se van a rebelar contra sus falsos rabinos. ¿Cómo la ve? La nación de Israel, la apóstata, celebran ritos, celebran sus fiestas religiosas, celebran su Shabbat. ¿Ah? Mire, todos estos ritos y fiestas religiosas quedaron abolidas, porque las fiestas y tanto el Shabbat era un símbolo de ¿quién? De Yahshua. Mire, a estas personas que andan en ritos y guardando fiestas religiosas, jamás en su vida de los jamases se les va a hacer realidad que Shavuot. Jamás de los jamases el Ruach HaKodesh vendrá sobre ¿qué? Sobre un adorador de Hachén, ni de Yeshua. Jamás de los jamases, ni en sueño. El Ruach HaKodesh jamás vendrá sobre un adorador de Hachén. Que le repito, Hachén significa el nombre. ¿Pero cuál nombre? Como le repito, tenían que decir Hachén, Yahweh, el Elohim de Israel. Pero ellos, por no mencionar a Yahweh, ellos le pusieron Hachén. Y usted sabe que el diablo se hace adorar a través de ese título. El Ruach HaKodesh jamás de los jamases va a venir sobre ningún adorador de Yeshua. De Yeshua, jamás de los jamases, ni en sueños. Mire, si los judíos no aceptan a Yahshua y son regenerados por el Ruach HaKodesh, mire, se morirán llenos de ritos, de mitos y de legalismos religiosos. Por la sencilla razón que rechazan ¿qué? La vida a Yahshua. Ahora mire, ¿cómo usted conoce a una persona regenerada por el Ruach HaKodesh y a una persona que no lo es? ¿Ah? Mire, Romanos 8, 14 al 16, ¿qué dice?
Porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh de Yahweh, dice, estos son los hijos de ¿quién? Son hijos de Yahweh. Y el mismo Ruach HaKodesh da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos de ¿quién? De Yahweh. En pocas palabras, mire, el que ha sido regenerado por el Ruach HaKodesh no anda ni en ritos, ni en mitos, ni en legalismos religiosos. No anda guardándole chavá a nadie. No anda celebrando fiestas. No anda ni exigiéndole nada a nadie, ni manipulándole nada a nadie. Porque esa persona sabe por el Ruach HaKodesh que los ritos, el Cordero Pesach, eran un símbolo de ¿quién? De Yahshua, Juan 1:29. Que Shavuot era un símbolo de la venida del Ruach HaKodesh, Hechos 1-2. Todos estos eran símbolos de ¿quién? De Yahshua. Desde Berechí 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Ah? Libro Génesis 1:1 habla de la nueva criatura en quién, en Yahshua, y habla de la victoria de Yahshua sobre quién, sobre Satán. Y el libro de Revelaciones 22:21 dice que nuestras vidas tenemos que terminarlas con quién, con Yahshua. Comenzamos con Yahshua en Berechí 1:1 y tenemos que terminar con Yahshua. Apocalipsis 22:21, Revelaciones 22:21. Inicio y fin de nuestras vidas ¿con quién? Con Yahshua. Así de sencillo. ¿Ah? Mire, los ritos y las fiestas eran símbolos de Yahshua. Por eso en Yahshua quedó todo eso ¿qué? Quedó todo eso abolido. ¿Ah? Ahora, conozca a año luz la persona que no ha sido regenerada ¿por quién? Por el Ruach HaKodesh. El que no ha sido regenerado por el Ruach HaKodesh anda degeneradamente, tratando de agradar a Yahweh a través de ¿qué? De ritos y de legalismos religiosos. Entonces, el que quiere agradar a Yahweh dice, tengo que guardar Shabbat, tengo que celebrar fiestas, tengo que circuncidarme, tengo que usar tal equipa, tengo que volver a mis raíces hebreas. Mire esta revelación acerca de esto que le estoy diciendo. Mire esta revelación tan grande y aquí terminamos. Mire, para que se den cuenta cómo conocer una persona que ha sido regenerada, engendrada por el Ruach HaKodesh y al que no lo ha sido. Mire, en el libro de Berechí, Génesis, mal traducido por Génesis 2:7, mire lo que dice. Dice que cuando Adán, dice que cuando Adán el Ruach HaKodesh le dio vida, mire la revelación, mire. Adán andaba en comunión con el Ruach HaKodesh por muchísimos años, por si usted no lo sabía. Cuando el Ruach HaKodesh lo creó y le dio vida, ¿qué? Espiritual. Mire la revelación, mire. Adán en el huerto no hacía absolutamente nada para agradar a Yahweh, por si usted no lo sabía. Adán no le rendía culto a Yahweh. Adán no le hacía sacrificios a Yahweh. Adán no guardaba Shabbat, él andaba en Shabbat. Él andaba en Yahshua a través de ¿quién? Del amado Ruach HaKodesh. Adán no celebraba fiestas, porque él andaba ¿qué? En fiesta. Adán no ayunaba, por si usted lo sabía, Adán no ayunaba. Porque si usted lee la escritura, el ayuno es para los que no tienen el esposo, para los que no tienen a Yahshua, ellos son los que ayunan. El que tiene a Yahshua anda en fiesta porque anda con el esposo, en comunión con el esposo. ¿A través de quién? Del Ruach HaKodesh. Mire, Adán no le hacía guerra espiritual a la culebra, a Satán. Le repito, Adán no hacía absolutamente nada para agradar a Yahweh. ¿Y usted sabe por qué? Sencillo. Porque él andaba en comunión ¿con quién? Con el Ruach HaKodesh, y él oía su voz. En el libro de Job, capítulo 33, verso 4, Job 33, 4, mire lo que dice Job. El Ruach HaKodesh me hizo y el Ruach HaKodesh me dio vida, ¿qué? Espiritual. Mire, el Ruach HaKodesh hizo toda la humanidad, pero no le ha dado a muchos, ¿qué? Aún todavía, una vida, ¿qué? Una vida espiritual. Cuando una persona no anda en Shavuot, en la comunión del Ruach HaKodesh, mire, hace todo lo opuesto a lo que hacía ¿quién? Adán.
Adán no hacía absolutamente nada para agradar a Yahweh porque él andaba en comunión con ¿quién? Con el Ruach HaKodes. El que no anda en comunión con el Ruach HaKodes, él tiene que, ¿qué? Agradar a Yahweh en sus fuerzas, en el yo hago. Mire, con esto usted aprende a conocer entre una persona que ha sido regenerada por el Ruach HaKodes y por una persona que aún no, ¿qué? No lo ha sido. El que vive guardando los ritos de la Torá no ha sido regenerado por el Ruach HaKodes. Y ya vimos por qué razón. Que Yahweh, el Elohim de Israel, los continúe bendiciendo. Que el amado, que Yahshua resplandezca su luz sobre nuestras vidas. Y que el amado Ruach HaKodes venga sobre nuestras vidas y nos regenere. Y nos use como un instrumento de bendición en sus manos. Para bendecir a muchas personas que necesitan de la gran bendición del amado Ruach HaKodes. Muchos necesitamos la sanidad, la liberación, la salvación. Y ya vimos por las escrituras que todo esto es posible pidiéndoselo a Yahweh en el nombre de Yahshua y el que hace la obra de su amadísimo Ruach HaKodes. Porque como dice Romanos 8, 26, 27, nosotros, el Ruach HaKodes nos ayuda en nuestras debilidades. Orar como conviene no sabemos, pero es el Ruach HaKodes el que intercede por nosotros ante Yahweh. Y mire, y es Yahweh que escucha al amado Ruach HaKodes. Por eso te pedimos, amado Ruach HaKodes, en el nombre de Yahshua, que por favor nos deje entendimiento y sabiduría para entender tu amada escritura. Te lo pedimos, amado Ruach HaKodes, en el nombre de Yahshua. Amén y amén.